Jesucristo hablaba a sus discípulos acerca de su venida. Cuando vean en Jerusalén sitiada por los ejércitos, sepan que su ruina está próxima. Los que estén en Judea, que se refugien en la montaña. Los que estén en la ciudad, que se alejen. Los que estén en el campo, que no regresen, porque serán días de escarnimiento. En todo lo que está escrito deberá cumplirse. Hay de las que están embarazadas o tengan niños de pecho. Será grande este país por la ira, pesará sobre este pueblo. Caerá en el filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén pisoteada por los paganos, hasta el tiempo que los paganos llegue a su cumplimiento. Entonces verán al Hijo del Hombre venir sobre una nube, lleno de poder y de gloria. Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo, levanten la cabeza porque está cerca la liberación. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versos 20 al 28. Interpretamos el reino de Dios según su espíritu. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 27 de noviembre, año 2025. Hoy nuestra Iglesia Católica nos recuerda una advocación mariana. La Virgen Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa es un acontecimiento histórico en Francia, un 27 de noviembre del año 1830. Todos los que lleven la medalla recibirán grandes gracias. Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa nace esa advocación en Francia cuando la Virgen se le manifiesta a una excelente religiosa, Santa Catalina Labouré, año 1806, una religiosa vicentina, una dama de la caridad, y le pide que se acuñe una medalla según el modelo que ella le dice. Todos los que la lleven recibirán gracias. Las gracias serán abundantes. Catalina de Labouré es una francesa, pertenece a las hijas de caridad de San Vicente de Paúl, una mujer de oración, de alma mística. Según la descripción, la Virgen María se le apareció vestida con una túnica blanca, del mismo color el velo cubría desde la cabeza hasta los pies. Los pies parecían apoyados en una esfera o en un globo, mientras pisaban una serpiente. Sus manos a la altura de corazón sostenían una esfera de oro coronada con una cruz. Los dedos de las manos estaban adornados con anillos, piedras preciosas. La Medalla Milagrosa, una devoción que comenzó a difundirse por toda Europa. Un diseñador fue el orfebre Adrien Bachet. De acuerdo a las indicaciones de Santa Catalina Labouré, fue el que diseñó la medalla que la Virgen quería que todos la tuvieran. En 1830 se le manifestó la Virgen y después también en el año 1831, Virgen de la Medalla Milagrosa en el día de hoy. Interpretamos el reino de Dios según el Espíritu de Dios.
es lo que nos pide la palabra de hoy. En el capítulo 21, según el Evangelio de San Lucas, como que Jesucristo quiere enseñarle a la humanidad cómo va a ser la venida de Él y da una buena cantidad de ejemplos muy buenos acerca de su venida, y lo que la expectativa es que aprendamos a definir las cosas de Dios desde el Espíritu de Dios, y así no nos vamos a equivocar. Tener todo el reino de Dios como muy clarito. ¿Qué es el reino de Dios? La venida de Jesucristo en su reino, para no equivocarnos, para que no nos engañen, para que no nos hablen de que el mundo se va a acabar ya, de que va a suceder tal cosa. No. Tener muy claro en qué consiste el reino de Dios e interpretarlo de acuerdo al Espíritu de Dios, no tragedias, no esa cantidad de cosas que han dicho en la historia. Vamos con las máximas. Tenemos en qué consiste ese reino de Dios. ¿Qué dice la Santa Biblia? Primera máxima: el reino de Dios es justicia, porque el Señor es justo y ama la justicia, dice la Santa Biblia. El reino de Dios es justicia. Segunda máxima: el reino de Dios es verdad. Dice la Santa Biblia: conocerán la verdad y la verdad los hará personas libres. Tercera máxima: el reino de Dios es obediencia. Si me aman de verdad, obedezcan mis mandatos, dice la Escritura. Jesucristo dice: demuestre su amor cumpliendo los mandatos, sea obediente a los mandatos. Cuarto máxima: honestidad y lealtad, limpieza delante del reino de Dios. Quinta máxima: la gratitud en el reino de Dios, ser muy agradecidos con el reino de Dios, con las bondades que regala el reino de Dios. Así como Jesucristo preguntó: ¿no fueron 10 los que quedaron sanos y solamente uno está agradecido? Es la pregunta. La gratitud está en el reino de Dios. Sexta máxima: actitud de servicio. El reino de Dios para servirle a los demás, los enfermos, los necesitados, los más desfavorecidos en el reino de Dios. La humildad, es muy importante aprender la virtud de la humildad en el reino de Dios. Valores del reino de Dios. ¿Cuáles serán los valores que tiene el reino de Dios? Por ejemplo, la justicia, Salmo 11. La justicia es un valor en el reino de Dios. La verdad en el reino de Dios es un valor. Conocerán la verdad, Juan capítulo 8. Obediencia, tercer valor en el reino de Dios, San Juan capítulo 14, obediencia. Honestidad, Oseas capítulo 12, verso 6, practiquen la lealtad y la justicia, siempre siendo honestos con Dios. La gratitud, primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5, denle gracias siempre a Dios. Servicio, Colosenses capítulo 3, verso 23. Todo lo que hagan, háganlo para servirle a los demás. Humildad en el reino de Dios. Filipenses capítulo 2, verso 3. No hagan nada por egoísmo, vanidad, sino que todo lo que hagan, háganlo por humildad y sencillez de corazón. Aprendemos a leer los acontecimientos del mundo desde una lectura espiritual de los eventos propuestos desde la profecía. Aprendemos a leer los acontecimientos desde la profecía. Lo que diga la profecía, no lo que el ser humano opine, sino lo que diga Dios. El Hijo de Dios propone pensar en la venida de su reino. ¿Cuál debe ser la actitud? La norma a seguir es una lectura con el Espíritu de Dios, de acuerdo al Espíritu de Dios. Entendemos la venida y el momento final como lo anunció Daniel
que es un excelente profeta en la Santa Biblia, sabio, inteligente e interpretaba muy bien los sueños, el profeta Daniel, un profeta que está ubicado en el siglo VII antes de Cristo, una persona obediente, fiel y su conducta intachable delante de Dios. Ese profeta Daniel asegura que primero pasarán los reinos mundanos y después vendrá el reino de Dios. Oigan la respuesta. Primero pasarán los reinos que los seres humanos se inventan y después vendrá el reino de Dios. Está en el capítulo 7 de la profecía de Daniel. Daniel tomó la palabra y dijo: yo miraba en mis visiones nocturnas, vi 4 vientos del cielo que agitaban el mar. 4 animales diferentes emergieron del mar. El reino de Dios vendrá después de que pase tanta mundanidad, como decía el Papa Francisco. Hay un programa en el reino que lo propone Dios. Jesucristo propone un programa de vida para un mundo mejor. ¿Cuál es? Humanizar el reino de Dios. Se trata de humanizar, tener más en cuenta que el reino de Dios apunta más a las personas y las personas merecen afecto, cariño, merecen servicio, caridad, dignidad. Por eso hay que humanizar el reino. El profeta Daniel se anticipa a anunciar los desórdenes del reino. Por ejemplo, la envidia, la rencilla, el odio, la venganza, la persecución. El nuevo reino es que debemos vivir como hermanos, según el profeta Daniel. La buena nueva, el evangelio, rompe el esquema. Los apóstoles dejaron todo por el reino. Y Jesús nos enseña a pensar en una vida de una forma integral. Todo por el reino de Dios. Abandonar desprendimiento. El Papa Francisco explica cómo va creciendo el reino de Dios. El reino de Dios no se establece en el mundo por la violencia, dice el Papa Francisco, sino que crece, se propaga con paciencia, con mansedumbre. Crece, se propaga con paciencia, con mansedumbre. Interpretamos el reino de Dios según el Espíritu de Dios. Salud, paz y bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.